Ok, bienvenidos al canal Kenji Idiomas. Como ya ven en el título del video, hoy hablaremos de verbos irregulares. Creo que todos nos hemos preguntado por qué hay verbos irregulares o de dónde nacieron estos. Bueno, aquí voy a contestar dos de las posibles razones más coherentes que hay para estos, ¿no? La primera de ellas es la histórica. ¿A qué me refiero con histórica? Bueno, ¿de dónde viene este verbo? En el caso de, bueno, vayamos del español. En el caso de español, vamos a ver el ejemplo del verbo hacer. El verbo hacer viene del latín facere. Y bueno, aquí radica en parte su irregularidad. Primero que nada por la HF, que la F latina cayó a una H en el español, pero eso lo veremos en otro video cuando hablemos de cosas históricas. Bueno, en este ejemplo no se puede notar muy bien, pero lo vamos a notar mejor con el verbo fare del italiano. ¿Qué pasa con el verbo fare? Bueno, como viene del mismo verbo facere, se pueden dar cuenta, es muy similar. ¿Qué pasa con esto? Cuando nosotros queremos conjugar el verbo facere, tenemos que ocupar la raíz de este verbo. No ocupamos la raíz f, ¿no? Que sería aquí. Ocupamos la raíz fac, que sería la de este verbo. Entonces por eso nos salen conjugaciones como io faccio, facevo, facerebe, facciamo, cosas así, ¿no? Y es ocupando esta raíz. Les voy a poner los ejemplos aquí, como siempre. Y bueno, esta es la primera que se podrá llamar histórica. Esta es una histórica que se podría decir, que yo le llamo más bien eh, cercana, ¿no? La otra es la historia lejana. Aquí empezamos con el verbo ir. El verbo ir que viene desde el indoeuropeo, protoindoeuropeo, ei, pasando por todas sus transformaciones de así, y quedando en el latín ire, vadere, esse. ¿Qué pasa con esto? Bueno, eh, en el latín vulgar había ciertas conjugaciones que no les gustaba hacer por cómo sonaban. Aquí es donde entra parte de fonética, ¿no? Una de ellas era el verbo ir, que era ire. Este verbo, si saben, bueno, como todos sabemos conjugar verbos, lo que hacemos para conjugar un verbo es tener la raíz, quitar la desinencia y pues la desinencia cambiarla, ¿no? En este caso la desinencia era ire, completo, ¿no? Igual que pasa en el español, que si lo queremos conjugar como un verbo, la desinencia es ir. Muy bien. Entonces, como creían que sonaban feo, lo cambiaban y ocupaban el verbo vadere o f. Y por eso se conservó así hasta nuestro español actual. Tenemos el ejemplo, ¿no? Vadere. En la conjugación de primera persona para el presente sería ego, eo. Pero como pensaban que eso sonaba feo, decían ego vado. Luego, la B hubo una... La D cae. Las Ds generalmente caen del latín al español, entonces quedaba como bao. Luego la A cae por la entonación de la O y queda bo. Y luego se le agrega la yo de prolongación. Esto es pues una yod que alarga un poco el fonema, ¿no? O que alarga la palabra. Tenemos algunos ejemplos como voy, soy, estoy. Y si ven, todos estos verbos son irregulares. Muy bien. Luego también para el pasado de ir, iba, sí ocupaban el ire. Ahí es donde aplica un poco lo raro, ¿no? Por eso es que el verbo ir en español es el verbo más irregular que tenemos, porque tiene tres raíces. Ok, y bueno, aquí con el verbo ir también tenemos un buen ejemplo de la segunda categoría, que son verbos irregulares por fonética. ¿Qué pasa con esto del verbo ir? Leí un artículo de un profesor español que le daba clases a sus alumnos en inglés, ¿no? Dice que ya se aprendieron la conjugación regular. ¿Qué pasa si les pone el verbo ir y que lo conjuguen? Bueno, pues sería como la conjugación de ir normal, ¿no? O, luego es,
hemos, o sea, y pues en parte sería así, ¿no? Si conjugamos toda la desinencia, entonces nos suena un poco fea y lo marcamos ahí. Otro ejemplo de esto, de cómo suena un verbo, de por eso la irregularidad es del verbo querer. Esto es de fonética, porque yo no digo yo quiero, porque suena algo raro, ¿no? Decimos quiero. Como ven, es una irregularidad bastante grande en cuanto a que le agregamos una i a la desinencia para que suene diferente. Y esto lo hacemos por cómo suena. En el español somos mucho de cómo suenan las cosas. Nuestras palabras se escriben tal y como suenan y por eso nuestro idioma está mutando tan radicalmente, ¿no? Y por eso también este tipo de verbos. Porque es más raro decir quiero. Oye, yo quiero un beso. Algo así, ¿no? Y bueno, entonces aquí tenemos estos ejemplos. Como les decía, ir es el verbo entre los irregulares, el más irregular de todos. Otro dato es que de los verbos hacer es de los más regulares, porque conserva siempre su raíz. Igual querer son de los más regulares porque conservan siempre las primeras partes. En este caso siempre conserva la H, en este caso siempre conserva la QU. Y bueno, creo que esto sería todo. Esperen el siguiente video, espero haber explicado todo. Si no me pueden preguntar, les dejo mi página de Facebook abajo y algunos links de consulta que ocupé para que puedan leer las cosas. Muy bien, me despido, hasta luego, nos vemos en otro video. Bye mundo.